¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al último tema de reumatología. Vamos a ver reumatismos de partes blandas. Este es un tema que deben de saber sí o sí como médicos generales, ya que cuando estén en el serum van a medir un montón de pacientes con reumatismo de partes blandas. Así que el manejo es simple, manejar de forma sintomática, ¿ya? Eh, Dolor con analgésicos, inflamación con antiinflamatorios. Puedes usar también glucocorticoides. Todo por vía oral en una primera línea. El reposo es fundamental con la fisioterapia. Si es los reumatismos por partes blandas, también es muy común en pacientes trabajadores que usan mucho movimientos repetitivos. Así que también forma parte de la medicina ocupacional, por lo que suspender el trabajo unos días es también parte de del manejo no farmacológico. Luego también están las infiltraciones con glucocorticoides, que sería una segunda línea. También hay otras alternativas como plasma rico en perdón, plasma rico en plaquetas, ondas de choque extracorpóreas y ya luego al final manejo de traumatología y ortopedia. Por lo que tienes que hacer un interconsulta o referirlo, mejor dicho, porque esto es full consulta externa, ¿ok? Es full ambulatorio el reumatismo de partes blandas, chicos. Ya no se hospitalizan los pacientes. Es pura consultorio. Fácil, cuando hayan rotado en reumatología han visto un montón de reumatismos de partes blandas, por lo que la anamnesis y el examen físico es importante, ya que da el diagnóstico en sí. El concepto de este problema en sí es la afección de estructuras extraarticulares. Ya hemos visto artritis, artrosis, osteoporosis. Ahora vamos a ver las partes blandas. Ya. Entonces vamos a ver múltiples tendinitis. Es lo que más vamos a ver, ¿ya? Tendinitis es lo más frecuente que vamos a ver en reumatismos de partes blandas. También están las bursitis. Estas dos son las más comunes, bursitis y tendinitis. Las bursitis son las bolsas sinoviales que se colocan fuera de la articulación. Los tendones, recordar, ujú, son, unen músculo con hueso. En cambio, los ligamentos, ¿sí? Unen hueso con hueso, pero son tejido conectivo, ya, ligamentos, tendones, músculo con hueso. Ya, fascias, más que todo son entre músculos se encuentran las fascias. Ya. Entonces vamos a empezar con una patología reumática de hombro. El hombro tiene cuatro articulaciones ya estudiadas en los libros de anatomía, que son la glenohumeral, la acromioclavicular, la esternoclavicular y la escapulotorácica. ¿Ya? Dentro de los músculos que intervienen en los movimientos del hombro, porque son muy importantes, vamos a destacar los manguitos de los rotadores. Tenemos al supraespinoso, vamos a subrayar al supraespinoso, ya que nos ayuda a la abducción del hombro. Tenemos el infraespinoso, ya el infraespinoso, que nos ayuda a la rotación externa junto con el redondo menor, que también forma parte del manguito de los rotadores, ya chicos. Y luego tenemos el subescapular. Subescapular ayuda a la rotación interna, ya. Entonces, como pueden ver, el manguito de los rotadores ayuda a la abducción, a la rotación externa y a la rotación interna. Así que cuando veamos las tendinitis de estos músculos, principalmente la tendinitis más frecuente es esta, luego sigue esta. Así que anoten que el supraespinoso ayuda a la abducción, por lo que a la abducción en el paciente va a sentir dolor. A la rotación externa, el paciente va a sentir dolor cuando tenga el infraespinoso inflamado su tendón, ¿ya? Por lo que vamos a hablar del síndrome doloroso del hombro doloroso o omalgia, en donde la tendinitis del manguito de los rotadores es la causa más frecuente.
Esta tendinitis del manguito de los rotadores, como habíamos dicho, la del supraespinoso es la más frecuente y luego sigue la del infraespinoso. Esta va a ser después de los 50 años con mayor incidencia, ¿ya? Existe un arco doloroso, ¿sí? Entre los 60 a 110 grados de abducción, ¿ya? Recordar este grado, ¿ok? O sea, el paciente se encuentra brazo pegado al cuerpo, lo extiende y a partir de los 60 a 100 grados, ya, de abducción, presenta este paciente dolor en ese rango. Superando los 110 o no supera los 60, no tiene dolor, ¿ok? En la abducción. Existen dos maniobras que nos evalúan la tendinitis del manguito de rotadores. Tenemos la maniobra de Job, que mediante el paciente ya está con el brazo abducido a 90, está en el rango del dolor, ya abducido a 90, con el cóndor extendido y el pulgar hacia abajo, como pueden ver, él va a hacer fuerza contra nosotros como médicos. Si durante la resistencia tiene dolor, hablamos de una tendinitis del manguito rotor, específicamente supraespinoso. Para el infraespinoso tenemos la maniobra de Pate. Acá tenemos un paciente que está con abducción a 90 grados, ahí lo tienen, 90 grados, el codo flexionado a 90, ya, y con rotación externa. Recordar que es muy importante que el paciente haga rotación externa. ¿Por qué? Porque la rotación externa me evalúa infraespinoso y redondo menor. Por lo que lo más común que al tener dolor a la rotación externa luego de haber hecho toda esta maniobra, va a tener una tendinitis del infraespinoso del redondo menor. ¿Ya? El manejo, como habíamos dicho, son analgésicos. Si es que no funcionan, infiltraciones. ¿Ok? Luego tenemos la tendinitis de la cabeza larga del bíceps. Esta tendinitis se localiza no tanto en la parte superior del hombro, sino en la cara anterior del hombro. ¿Ya? Esta tendinitis se evalúa con la maniobra de Yergaxon, que es la que vemos en esta imagen. El paciente va a estar o nos va a referir que durante la maniobra tiene un dolor en la cara anterior del hombro desarrollada por la supinación resistida con el codo flexionado a 90. Brazo no está abducido, está aducido, ¿ya? Entonces, brazo aducido, pegado al cuerpo, paciente sentado en la camilla, brazo aducido, codo flexionado a 90, ahí lo tiene, 90, ¿ya? Otra vez, aducción, codo flexionado a 90 grados, mirando hacia adelante, tú delante del paciente. ¿Qué más? El paciente va a estar en supinación, va a tener que hacer una supinación contra ti, que le estás poniendo fuerza. ¿Ya? Si tú, al ponerle fuerza, generas dolor aquí, tienes una posible tendinitis de la cabeza larga del bíceps. Manejo analgésicos. Luego tenemos la tendinitis calcificante. Es producto de un depósito de calcio, comúnmente en mujeres entre 40 y 50 años. Suele ser predominante en el brazo de mayor uso, el dominante. O sea, un ejemplo, el paciente es diestro, va a ser en el brazo derecho, ¿no? En el hombro derecho, más que todo, ¿ya? El manejo es analgésicos e infiltraciones. ¿Ya, chicos? Luego tenemos también otras causas, como la capsulitis retráctil. Es una retracción fibrosa de la cápsula articular de varias articulaciones del hombro. Es más frecuente en mujeres a partir de los 50 años. También tenemos artritis propiamente dichas, asociados a enfermedades sistémicas como reumatoide, lupus, espondilitis anquilosante, que suceden en el síndrome de hombro doloroso. Pueden ser una causa de síndrome de hombro doloroso. ¿Ya, chicos?
Eh, y luego tenemos la distrofia simpática refleja o síndrome de hombro-mano. Acá sucede un dolor en el hombro, pero se asocia y es muy característico que la mano esté edematosa, como pueden ver aquí, ya, con una piel brillante, con pliegues distendidos, ¿no? Eso es el distrofia simpática refleja. Y luego tenemos causas ya neurológicas más que todo, que son el síndrome de hombro doloroso. Si tú como reumatólogo o médico internista diagnosticas una radiculopatía, ¿ok? Tienes que referirlo a neuro. Entonces, algunas radiculopatías, más que todo causadas por hernias discales a nivel cervical, aplastan o comprimen la raíz C5, raíz C6 o raíz C7. Van a ver que estas se manifiestan en el hombro. Hombro, más que todo C5, ¿sí? La C5 es la que más se manifiesta en hombro, ¿ya? La C4 también. Por lo que es muy importante definir que C5 es la radiculopatía que más se va a asociar a hombro. ¿Ya? Otros dolores de hombro pueden ser provenientes de otras enfermedades fuera del hombro, que pueden ser supradiafragmáticas, como un infarto al corazón, ahí lo tienen, o un neumotórax o alguna patología diafragmática como un absceso, que también se manifiestan en hombro. Y a nivel infradiafragmático tenemos la vesícula biliar, más que todo con sus cólicos que se manifiestan al hombro del lado derecho. Se irradia el dolor de tipo cólico al hombro del lado derecho. ¿Ya? Ahora vamos a entrar al síndrome de codo doloroso. El codo, hay que conocer dos patologías en el codo. Una patología en donde los extensores, músculos extensores radiales, se van a originarse, mejor dicho, en el epicóndilo lateral del, recuerden, en el epicóndilo lateral, ¿ya? En cambio, los flexores se van a originar en el epicóndilo medial. Entonces, recuerden, extensores, epicóndilo lateral, flexores en el epicóndilo medial. ¿Ya, chicos? Y existe una bolsa sinovial a nivel del holocráneo, acá. ¿Ya? Entonces, conociendo eso, vamos a ver patologías. Tenemos la epicondilitis lateral y la epicondilitis troquial, perdón, medial o también llamada epitroclitis. Tiene esos dos nombres. También la epicondilitis lateral se conoce como codo de tenista y la epicondilitis medial se conoce como codo de golfista, ya que se asocia con esos deportes comúnmente. La anamnesis vamos a tener dolor en el codo, pero si es que es en la región externa, en la región lateral del codo, posiblemente sea una epicondilitis lateral. En cambio, si es en la región medial o interna, hablamos de una epitroclitis. ¿Ya? A su vez, este dolor se puede irradiar hacia la zona dorsal del antebrazo, ya que esa zona dorsal se encuentran los extensores de la mano. En cambio, en la epicondilitis se va a irradiar a la zona de los flexores, a la zona interna del antebrazo. En el examen físico tenemos dos signos o dos maniobras en la epicondilitis lateral, el signo de Bowen y el signo de Thompson. Un ejemplo del signo de Bowen es que al comprimir sobre el manguito de un esfingomanómetro de la presión arterial en el epicóndilo, empiezas a insuflar, el paciente presenta dolor en la región externa del codo. El signo de Thompson es cuando el paciente le decimos que haga una dorsiflexión para que active sus extensores y tú opones resistencia. Al hacer resistencia y el paciente con sus extensores quiere oponerse, va a tener dolor en el epicóndilo lateral. Signo de Thompson positivo.
¿Ya? Signo de Thomson positivo, chicos. ¿Ok? Acá también lo tienen. En cambio, el signo del codo de golfista es al revés. Le decimos al paciente que trate de flexionar el codo, flexionando también la palma, haciendo resistencia, por lo que va a haber un dolor en el epicóndilo medial, no en el lateral. Ya, signo del codo de golfista. Manejo, como siempre, reposo. eh, si se asocia el deporte, que deje unos días el deporte, antiinflamatorio, fisioterapia, ¿no? Y a veces puede ser infiltraciones con corticoides, ¿ya, chicos? Y luego tenemos la bursitis holocraniana. Ahí la bursitis es literalmente signos inflamatorios en la bolsa. O sea, este paciente presenta una tumoración, una masa, ya acá una masa eh, que en la piel va a estar eritematosa y caliente. Es una bursitis holocraniana. ¿Ok? Recordar, una masa abultada. No es dura, es blanda. Y es importante que sepan eso. Luego, en patología de mano y muñeca tenemos una de las patologías que también he visto en mi vida, que es el quiste ganglionar, así que no es infrecuente, o ganglión. Este se debe a que los quistes sinoviales de la muñeca se llenan de un material mucoide gelatinoso y empiezan a aumentar de tamaño, produciendo masas, ¿sí? Este ganglión es mucho más frecuente en mujeres entre los 20 a 50 años, ¿ya? A nivel de clínica y puntos importantes, es asintomático, ¿no? No causa dolor, simplemente es una cuestión estética en muchas ocasiones, ya que aparece en la cara dorsal de la muñeca en un 70% de casos. Así, ahí lo tiene, ¿ok? Es una masa firme, bien circunscrita, no es irregular, eh, puede estar móvil, puede moverse. ¿Ya, chicos? El tratamiento puede ser observación porque estas gangliones pueden desaparecer de forma espontánea o se pueden aspirar en el tópico de tu consultorio. Y a veces, si es que no funciona la aspiración, la cirugía es la otra alternativa. Luego tenemos la contractura de tu preatrium. Esta contractura es una enfermedad miofibroblástica que afecta la parte de la fascia palmar de la manito y produce una deformación, como pueden en las imágenes del lado derecho de ustedes. Es muy común a partir de los 50 años. Se puede heredar de una forma autosómica dominante y se asocia con enfermedades como diabetes mellitus, ¿ok? Al enolismo o alcoholismo, por lo que también se puede asociar a una cirrosis hepática alcohólica, la enfermedad de Dupuytren, porque se asocia con el alcoholismo crónico, ¿ya? El EPOC, cirrosis hepática, como ya hemos dicho, a nivel clínico afecta comúnmente la, el quinto y el cuarto dedo, como pueden ver. Acá vemos un quinto dedo afectado, acá vemos un cuarto dedo afectado, acá vemos un tercer y cuarto dedo y quinto dedo afectado. ¿Ya, chicos? Esta enfermedad aparece como unos nódulos indoloros que se forman en los mismos tendones de la mano. Empiezan ahí a formarse. Y luego y estos nódulos empiezan a generar más el tendón y empiezan a jalarme el tendón produciéndome deformidades como pueden ver en las imágenes. El manejo es un seguimiento, fisioterapia, ¿sí? Pueden ser también ondas de ultrasonido, el calor, como medicina alternativa. Se puede utilizar inyecciones o infiltraciones de corticoides. Y a nivel ya quirúrgico, puede ser una fasciotomía quirúrgica en traumatología y ortopedia. Luego tenemos otra enfermedad que es la tendinocinovitis de Kerbein, mejor dicho, de Kerbein. Esta es una inflamación del tendón
principalmente del aductor largo de la mano y el extensor corto del pulgar. Estos dos, ahí lo tienen, estos dos, eh, desarrollan una tendinitis que se va a localizar en el lado radial de la muñeca. Se asocia mucho a movimientos repetitivos. Eso también es una patología común en el trabajo de movimientos repetitivos. ¿Ok? No te olvides nunca tu maniobra para diagnosticar esta tenosinevite de Kerbein es la maniobra de Finkelstein. Paciente agarra su pulgar y tú o el mismo paciente genera ya una aducción del pulgar. La prueba es positiva cuando a la aducción presenta dolor en la zona radial de la muñeca. El manejo es AINES o infiltraciones. Luego tenemos la patología de cadera. Ahí tenemos a la bursitis troncantérica mayor. Inflamación, obviamente, de la bursa o la bolsa sinovial del trocánter. Afecta a mujeres en un 15% de la mediana edad. Se asocia mucho a movimientos repetitivos, como la abducción repetitiva, ¿no? En pacientes que andan en bicicleta o suben y bajan escaleras de forma rutinaria todos los días. El cuadro clínico es un dolor en la zona lateral de la cadera, ya que se puede irradiar hacia toda la zona externa del muslo. ¿Ok? Esa bursitis en comparación con la holocraniana no presenta eritema, no presenta tampoco calor a la palpación. Manejo, tiende a ser manejo con AINES, puede ser también infiltraciones de plasma rico en plaquetas o infiltraciones de corticoides. En la patología de la rodilla tenemos la bursitis prerrotuliana o prepatelar y la tendinitis de la pata de ganso. El 80% de todos los pacientes con bursitis son hombres entre 40 y 60 años. Se asocia mucho a gota, a artritis reumatoide, a artritis sépticas. El cuadro clínico es una tumoración bien definida en la cara anterior de la rótula. Aparece ahí, con eritemas en la piel y calor a la palpación. El manejo es medidas no farmacológicas como reposo, hielo, ¿sí? O medicamentos como AINES, ya, AINES, o aspirar la bursitis. La tendinitis de la pata de ganso es más común en pacientes con mujeres con artrosis de rodilla y sobrepeso. No te olvides eso, mujeres, artrosis de rodilla y sobrepeso y la triada para que se desencadene una tendinitis de pata de ganso. Va a haber una tendinitis en la cara superinterna de la tibia, es donde se inserta, recuerda, esta es la cara superinterna de la tibia, aquí. Ya chicos, acá, donde va a tener dolor en la paciente con artrosis de rodilla, de ese mismo lado. ¿Ok? Recuerden que la pata de ganso está conformado por el músculo grácil, el músculo semitendinoso y el músculo sartorio. ¿Ok? Recuerden que esos músculos se insertan en la zona interna de la tibia, superinterna. ¿Ya? Manejo AINES o infiltraciones. En la patología del pie, para terminar, tenemos la tendinopatía aquilia y la fascitis plantar, patologías muy comunes también a nivel reumatológico. La tendinopatía aquilia se asocia mucho con atletas, corredores de carreras de maratones. Sí, se asocia mucho. Casi todas estas patologías hemos visto que se asocia mucho a microtraumatismos repetitivos, ¿no? Por movimientos que exigen mucho y de forma constante o persistente al tendón o a la bursa. El cuadro clínico es un dolor, puede haber tumefacción en la zona distal del tendón de Aquiles. Recuerden que el tendón de Aquiles me hace insertar los gastronemios, ¿no? Dentro de los signos tenemos el signo del arco doloroso, que al movilizar el tobillo
La zona inflamada se va a mover en relación con los maliolos. Eso quiere decir que existe el tendón alterado, ¿ya? Si no, no otra estructura, si no ha sido el tendón de Aquiles. Luego tenemos otra prueba de la Royal London Hospital, que es que a la flexión dorsal, ¿sí? Aumenta el dolor. Ahí lo tienen, esta maniobra. Flexión dorsal genera dolor o mayor dolor. O la prueba de Thompson, que es más que la prueba de Thompson, más que todo, chicos, es para la ruptura del tendón de Aquiles. ¿Ok? Entonces, para diferenciar una tendinitis del tendón de Aquiles con una ruptura, es muy importante hacer la maniobra de Thompson. Tú, al comprimir la pantorrilla, o sea, comprime la pantorrilla, agarras tus gastronemios, los gemelos, en otras palabras, los contraes con tu mano y al contraerlos, si es que no está roto, y eso va a suceder en una tendinopatía aquilea porque no hay ruptura, va a haber flexión plantar, ¿ya? Recuerden que toda ruptura de tendón, en otras palabras, esguinces, etcétera, lo ves no en reumatología, sino en traumatología y ortopedia el otro ciclo. El manejo de reposo, fisioterapia, pueden ser ondas de choque o inyección en un plasma rico en plaquetas del mismo paciente, es autólogo. La fascitis plantar, asociada a adultos mayores en su mayoría, ¿ya? Y se asocia en la mitad de casos con los espolones, que son evaginaciones del hueso calcáneo más que todo, que obviamente oprimen a la fascia del plantar, por lo que generan un dolor en el talón, ¿ok? Dolor en el talón, en la parte dorsal del talón, no, en la parte dorsal, perdón, posterior de la planta del pie, específicamente en el talón, ¿no? Ya, el dolor va a aparecer cuando el paciente apoye el pie, cuando camine, ¿sí? ¿Se puede palpar el espolón? Sí, se puede palpar, se puede observar con ecografía, con radiografía también el espolón, pero no, acuérdense que el espolón no en todos los casos está, ¿ya? El manejo es reposo, hielo, AINES, puede ser una terapia de ondas de choque cuando no funcionan los farmacológicos, infiltraciones de plasma, de toxina botulínica, de corticoides. Gracias.